Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas, profe, sí. Genial. Bueno, creo que más o menos ya estamos todos. 15, estamos. Bueno, hoy arrancamos con una parte nueva. Vamos a empezar con el tema crisis. Y vamos a usar el libro de Paul Krugman. Vamos a estar leyendo los primeros 3 capítulos de este libro. Eh, bueno, Paul Krugman es un economista keynesiano, ¿no? Tiene una visión keynesiana de la economía. Y un poco, bueno, lo que va a estar planteando al principio del capítulo 1, si quieren vayan tomando nota. Lo que va a estar planteando en el primer capítulo es básicamente, se empieza a preguntar por qué, ya conociendo la historia, lo que vio como la principal crisis internacional, la crisis del 30, y cuál fue la solución a esa crisis, por qué en la crisis del 2008, que se genera, y él escribe más o menos en el año 2012, por qué todavía, bueno, los efectos de la crisis del 2008 siguen estando en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y por qué no se hace algo para salir de esa crisis, teniendo como resiliencia lo que pasó en el 30. Entonces, básicamente lo primero que empieza a explicar un poco es, bueno, esta diferencia entre crisis y depresión, ¿no? La crisis es el punto en el cual se da el quiebre, ¿no? Es, digamos, si uno mira el ciclo económico, es la cima, es el máximo, ahí se produce la crisis, y luego empieza a caer el producto, ¿no? Cae el nivel de actividad por muchos años, mucho tiempo, y toda esa parte de caída es lo que llamamos depresión. Entonces, primero entender eso, ¿no? La crisis, nosotros llamamos del 30, en realidad ocurrió en el 29, y luego la depresión, digamos, tuvo varios años, casi 10 años, fue toda la década del 30, donde el nivel de actividad a nivel mundial cayó estrepitosamente, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que entender es que hay distintas causas que generan la crisis. En la crisis del 30, principalmente lo que se dice es que, bueno, que en la bolsa de Estados Unidos eh, había un manejo medio turbio, ¿no? De la compra y venta de acciones, que había empresas que se habían hecho como lo que hoy llamamos como una burbuja, que no llegaron a tener un valor que realmente no era el verdadero. Por otra parte, también en Alemania se había empezado a dar, desde Estados Unidos se había empezado a dar créditos a Alemania en condiciones muy fáciles y se daba a cualquiera, y que en un momento, bueno, cuando se desata la crisis, eso termina jugando en contra. Y también es una de las causas que también desemboca en la crisis. Y luego tenés las causas de la depresión, ¿no? Y en las causas de la depresión ya esas causas están más vinculadas al manejo económico de cómo se gestionó la crisis, ¿no? Básicamente, la mayoría de los autores coinciden en que la visión de la economía que por entonces se esperaba, que era una visión neoclásica, ¿no? Esta visión de que la economía siempre está en pleno empleo. Lo que se está esperando desde esa visión de la economía es que los precios siempre, los precios, digamos, las personas siempre están empleadas, el sistema siempre funciona, y si de alguna manera en algún momento hay una crisis, lo que hay que esperar es que los precios de las cosas caigan, e incluso los salarios también, hasta que un punto que se reacomodan y las cosas se vuelven a causar, ¿no? Entonces los primeros años, la mayor parte del pensamiento económico tenía esa premisa instalada. Entonces lo que se esperaba es que, bueno, mirá, el nivel de actividad va a caer hasta un punto donde se vuelve a recomenzar, entonces era como, había que dejar, ¿no? Dejar de hacer, que solamente el mercado iba a empezar nuevamente. Pero pasaba el tiempo, y ese recupero que se esperaba nunca había. Hasta que llega Keynes con sus ideas, también desde Estados Unidos empiezan a dar esas políticas, y eso lo que hace es de vuelta reactivar toda la economía, ¿no? Y ahí ya tenemos que hablar de lo que es la reactivación biogasto público. Entonces, en tal sentido hay que entender primero que para manejar, o para que vos, las dos herramientas que tenés para manejar la economía es política fiscal o política monetaria, ¿no? Política fiscal tiene que ver con el fisco, la decisión que tiene el fisco básicamente en materia de impuestos y gastos. Entonces vos podés hacer gasto público para reactivar la economía. Ustedes ya saben que el gasto público es un componente del PIB, por lo cual si el Estado empieza a hacer gasto público, entonces el nivel de actividad se empieza a recomponer, ¿no? Por otra parte, también el Estado hace mucha inversión pública, es uno de los componentes de la inversión a nivel agregado, por lo cual también vía inversión, si el Estado empieza a hacer inversiones, hace carreteras, hace hospitales, bueno, también reactiva la economía por ese lado, ¿no? Y por el lado de los impuestos, bueno, básicamente podés pensar en la baja de impuestos, que eso puede mejorar en algún sector y reactivarlo, ¿no?
Entonces la parte fiscal, más que nada va por ese lado, digamos. Para acomodar impuestos, aumentar gasto, jugarte por una o por otra, o hacer un mix de ambas, ¿no? La política monetaria tiene que ver con reactivar la economía desde el punto de vista del crédito, ¿no? Bueno, esa es una mirada más desde el punto de vista de la economía neoclásica, ¿no? Bueno, manejo la cantidad de dinero, la oferta monetaria, y lo que hago es subir o bajar la tasa de interés de alguna manera. Si bajo la tasa de interés, ustedes ya saben que se retira el consumo, se retira la inversión, que aumenta el PIB. Entonces, esa sería la forma de manejarlo desde el punto de vista de la política monetaria, ¿no? El miedo que hay siempre de eso es que si vos aumentás la oferta monetaria, podés recalentar la economía de tal manera, o sea, recalentar la demanda, todo el mundo sale a comprar porque es muy barato salir a comprar bienes, y puede hacer que la demanda se tironee tanto que eso provoque un aumento de precios, ¿no? Entonces, ese es el miedo que hay al aumento de la cantidad de dinero. Pero Keynes, cuando plantea su idea de reactivar la economía vía política fiscal, más precisamente vía gasto público, antes de hacer esa formulación, lo que dice él, cuidado, la economía, acá hay lo que llamamos la trampa de la liquidez. ¿Qué es la trampa de la liquidez? La trampa de la liquidez es que cuando la economía puede estar en una situación ya de interés, tasa de interés tan baja que vos no puedas bajarla más, ¿no? Entonces, si la tasa de interés es del 1 o del 2%, por más que vos la bajes medio punto, ¿cuántos proyectos más productivos vas a incorporar al sistema? Y mirá, la verdad que en esa tasa ya no hay mucho más, ¿no? Entre el 2% y el 1,5%, o entre el 1 y el 0,5%, como que no es que wow, entran un montón de proyectos que antes no se podían hacer desde el punto de vista de la inversión. Bueno, ¿cuánto puede consumir una persona más si vos le bajás la tasa del 2% al 1,5%, ¿no? Para nosotros los argentinos eso es totalmente irrisorio, porque no conocemos prácticamente esas tasas, pero en el mundo sí. Entonces Keynes dice esto, mira, en esa época en el mundo había tasas ya muy, muy, muy bajas, y dice entonces hay un punto en cual la tasa de interés es tan, pero tan baja, que vos estás en la trampa de liquidez. Por más que bajes o aumentés la cantidad de dinero, no vas a reactivar la economía. Entonces dice, es necesario empezar a realizar política fiscal, ¿no? Que el gobierno, el Estado, sea un actor que empiece a dinamizar la economía vía gasto público, ¿no? Y vía inversión pública. Esa es la idea de Keynes. Entonces hay que entender bien estas dos cuestiones, de las dos herramientas, política fiscal y política monetaria, cómo cada una reactiva a nivel de actividad, y luego este planteamiento que dice Keynes. Mirá, dice, en esta época hay una trampa de la liquidez, entonces política monetaria es imposible, tenemos que empezar a actuar por el lado de la política fiscal, vía gasto público y aumento de la inversión pública, ¿no? Entonces, ¿quedó claro eso más o menos? ¿Alguna duda, pregunta? Ninguno. Bueno, entonces básicamente un poco lo que va a estar hablando Paul Krugman es de esto, ¿no? Empieza haciendo esa referencia y empieza a hablar y a mencionar distintos aspectos de la economía. Y dice él, bueno, que hay una parte donde empieza a hablar acerca del gasto de los hogares, ¿no? Dice, bueno, si vos querés ver o adelantarte la crisis, tenés que mirar el gasto de los hogares, ¿no? Si vos, por ejemplo, mirás el desempleo o la pobreza, es un dato que ya es tardío. O sea, cuando nosotros leemos que el dato de que el desempleo ya es del 10%, en el caso de la Argentina, la pobreza es del 40%, y ya no podemos hacer nada, ya está, ya pasó, ¿eh? La persona ya está desempleada, ya hay pobreza. ¿Qué es lo que hay que mirar? Y esto tengan ustedes como unidad de referencia para hacer negocios o para la política pública, es mirar qué pasa en los hogares. Él dice, vos tenés que concentrarte en el hogar, ni siquiera en el individuo, en el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar todos colaboran y todos se ayudan. Y esto debe pasar un poco en sus casas. Ustedes trabajan, muchos de ustedes son muy chicos, entonces por ahí tienen un trabajo, no tienen un ingreso muy alto, pero está papá, mamá, entonces la suma de todos los ingresos, de alguna manera, va acompañando el funcionamiento del hogar, ¿no? Entonces, si a alguno por ahí se le cae el salario, porque le recortan horas en el trabajo, y tiene un menor ingreso, posiblemente otro pueda recomponer la situación y suplantar esa cantidad de ingreso que se cae, ¿está bien? Entonces, en el hogar se va manejando como un individuo maximizador de esos ingresos, digamos, ¿no? Entonces dice Krugman, bueno, lo que hay que mirar es el hogar. ¿Qué es lo que está pasando con el hogar?
Y básicamente, ¿qué pasa? Con los ingresos y con la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Obviamente que la cantidad de horas trabajadas está en relación con los ingresos. Entonces él dice, mira, cuando vos mirás el hogar, ¿cómo te tenés que adelantar a la crisis? Bueno, tenés que fijarte que seguramente las primeras señales que tenés que tener de alerta va a ser cuando empiece a haber menos horas trabajadas, ¿no? Entonces esto va a ser antes del desempleo. Por ejemplo, la economía se empieza a frenar en un determinado mes, las estadísticas todavía obviamente no las toman, pero ¿qué va a pasar? Las empresas, si daban horas extras a sus empleados, no la van a dar, ¿eh? Entonces ya ese hogar, hay un hogar que va a tener menos cantidad de horas extras, menos cantidad de ingresos. Si en ese hogar, supongamos que la mujer hacía maestranza, tareas de maestranza, también le van a decir, mira, en varias casas van a decir, mira, la verdad que la cosa viene complicada, bueno, si venías, no sé, 3 días a limpiar, te vamos a pedir que vengas 1 o 2, por lo cual también se vuelven a recortar las horas de maestranza, ¿no? Entonces lo primero que va a haber es ahí, dice, hay que analizar el hogar y ver qué está pasando en el hogar en materia de ingresos y de cantidad de horas trabajadas. Ese es el indicador para anticiparte a la crisis, ¿eh? Y el dato de desempleo, el dato de pobreza es un dato que ya es tardío, eso va a suceder, ya sucedió. De adelantarnos tenemos que mirar qué está pasando con los hogares, tenemos que entender qué pasa con los hogares para adelantarnos a las crisis económicas. Y básicamente, ¿qué va a estar mirando él ahí? Bueno, va a estar mirando obviamente los ingresos, pero también un poco cómo están actuando esas unidades frente al financiamiento, ¿no? Los hogares tienen un gasto, y cuando los ingresos son mayores que los gastos no hay problema, pero cuando los gastos superan a los ingresos viene toda la cuestión del financiamiento, es decir, del endeudamiento, ¿no? Entonces, básicamente, Krugman va a poner el acento ahí, pero ya siguiendo a otro economista, que también es keynesiano, que se llama Hyman Minsky, y que la semana que viene vamos a leer un artículo de él, pero básicamente él va a empezar a seguir a Minsky en una idea que tiene Minsky, donde Minsky detalla, o mejor dicho, expone, que cualquier unidad económica, sea un hogar, una empresa o un gobierno, tiene 3 estados financieros, ¿no? Tiene un estado que es una posición cubierta, una posición especulativa y una exposición Ponzi. Seguramente este concepto de Ponzi lo habrán escuchado alguna vez, sobre todo ahora con el tema de las cripto, ¿no? El tema de esta empresa Zoe, que hizo un sistema Ponzi. Y bueno, ¿qué estamos hablando con estas? Les vuelvo a repetir, según Hyman Minsky, hay 3 posiciones financieras que tienen todos los entes económicos, ¿no? Sean hogares, empresas o estados. Una es la posición cubierta. ¿Qué quiere decir posición cubierta? Bueno, básicamente que vos tomás deuda, pero cuando vence esa deuda, o sea, tenés que pagar el capital y los intereses, lo pagás con el flujo normal de caja de tu negocio, ¿eh? A vos tomaste una deuda, pero tu negocio sigue caminando, sacás plata de tu negocio y pagás, ¿está bien? Esa deuda y el capital y los intereses de esa deuda. Es decir, todos los servicios pagás con el flujo de caja de tu negocio. La segunda posición es especulativa. ¿Qué implica esta posición especulativa? Bueno, básicamente que ya el flujo de caja no te alcanza, no venís tan bien, y entonces vas a pagar solamente con el flujo de caja los vencimientos de capital, y para pagar los intereses vas a tomar deuda, una deuda nueva, ¿no? Vas a estar endeudando nuevamente para pagar los intereses. ¿Por qué decimos que esa disposición es especulativa? Bueno, básicamente porque en realidad puede ser que la persona no le alcance el dinero para pagar los intereses, o también hay una alternativa